Las últimas noticias acaban de llegar y nuestra próxima historia del día, el exdirector de BlackRock dice que la SEC aprobará todos los ETF de Bitcoin al contado en los próximos 3 a 6 meses. Ahora bien, no hay nada más alcista que eso, considerando que tenemos un Bitcoin programado para dentro de aproximadamente 6 meses, en abril de 2024. Así que imagine obtener la aprobación de los ETF de Bitcoin y que Bitcoin se haya combinado en el mismo año con un juego de SOC de oferta que se aproxima a nuevos máximos históricos. Solo digo. Así que analicemos esta historia porque es algo bastante importante. Encloso Max respondió. Bitcoin está a punto de convertirse en el estándar monetario mundial. 220.000 por Bitcoin a corto plazo en juego. Envíalo y vámonos. Así que aquí está la historia. Exdirector general de BlackRock. Todos conocemos a BlackRock, el administrador de activos más grande del mundo que ahora se desempeña como director ejecutivo de Market Factor Indexes, predice que la SEC aprobará un SF de Bitcoin al contado en los próximos 3 a 6 meses. Compartió su estimación durante una mesa redonda sobre ETF en la cumbre de activos digitales de CC Data en Londres, donde se le unió otro el director de BlackRock, Martin Van Oll, y ahora el director ejecutivo, Jacoby Asset Management. Ahora su respuesta se produjo después del comentario anterior de Van Oll de que la SEC probablemente aprobará todas las aplicaciones de ETF simultáneamente y no quiere darle a nadie la ventaja de ser el primero en actuar, lo que se había rumoreado recientemente aquí en el mercado. Anteriormente, el director general de Vector del mercado estimaba que la aprobación tardaría entre 9 y 12 meses. Aún así, señaló, la reciente decisión de la SEC de retrasar los veredictos sobre varias solicitudes de ETF pendientes se desvía de sus tácticas anteriores. Ahora, Snowfield, si pronuncio bien el nombre de este tipo, señaló que en lugar de rechazar toda la lista, pidieron comentarios, lo cual es una mejora marginal pero significativa en el diálogo. También está la demanda en escala de grises, que sabemos que la pérdida de la SEC, lo que significa que probablemente tendrán que permitir que el fideicomiso de Bitcoin en escala de grises se pueda convertir en un ETF. Mándalo. Esa será una gran FAM. Grayscale actualmente tiene más de 600.000 BTC, así que comienza el juego ahora. BlackRock, la potencia financiera que actualmente gestiona poco menos de 10 billones de activos bajo gestión, está en una posición sólida para asegurar la aprobación del ETF Spot de Bitcoin a través de su solicitud pendiente ante la SEC. BlackRock lo subraya. Un historial notable de obtención de la aprobación de ETF por parte de la SEC con una tasa de éxito de 575 a 1, lo que prácticamente significa que la SEC aprobó 575 aplicaciones para ETS y solo una fue denegada. Va a mostrarles la hora de BlackRock. Ahora, la transformación y la postura de BlackRock sobre las criptomonedas son dignas de mención, como dice el CEO Larry Fink. Lawrence Fink, que alguna vez criticó a Bitcoin, ahora reconoce su potencial como alternativa digital al oro. Ahora, durante la mesa redonda, Martin Van Oll expresó su confianza en la capacidad de BlackRock para aprovechar la fortaleza y los recursos de su marca, lo que podría darle una ventaja de pionero si la SEC comienza a aprobar los ETF Spot de Bitcoin. Entonces, ¿dónde estás? No, Clark, solo dice que ya era hora. Snowfield señaló que su compañía realizó un análisis que sugiere que la aprobación del ETS al contado podría generar una entrada de entre 150 y 200 mil millones de dólares en productos de inversión de Bitcoin durante los próximos 3 años, y creo que eso es una familia extremadamente conservadora. ¿Cuáles son tus pensamientos? Esta afluencia de capital podría potencialmente duplicar o incluso triplicar los activos actuales bajo gestión y los productos Bitcoin. Sin embargo, Schoenfield ofreció una perspectiva más mesurada a todas las sugerencias y enfatizó que BlackRock puede esforzarse por dominar el mercado. Si bien varias de las empresas están profundamente comprometidas con los activos digitales como Meshell y Sebels, algunos de los cuales tienen vínculos más estrechos con el ecosistema criptográfico, anticipó que BlackRock podría enfrentar una competencia significativa en este espacio. Todo lo que tengo que decir es que esta competencia es algo hermoso. Mientras la teoría de juegos de Bitcoin continúa en pleno efecto. ¿Se imagina que todos los administradores de activos importantes que actualmente tienen una solicitud de ETF de Bitcoin al contado con la aprobación de la SEC como un juego de efecto dominó? Me encanta y el mercado de Bitcoin de descubrimiento de precios verdaderos también disfrutará de esa competencia. Bueno, así que envíalo y vámonos.